Bienvenidos un día más a otra de nuestras sesiones de formación. Mi nombre es Francisco Álvarez, soy ingeniero senior de Risco Iberia y hoy les voy a hablar de los aspectos relativos a la programación mediante el software. La programación de nuestras centrales utilizando nuestro software de configuración. Obviamente no voy a entrar en todas las opciones que tiene el software, porque son muchas y sería una formación muy larga, pero sí que quiero centrarme, focalizar en los puntos más importantes para que luego después ustedes puedan desarrollar la programación que necesiten en cada caso. En primer lugar, vamos a ver unas pocas diapositivas, simplemente como introducción para entender qué es el software y para qué nos sirve. Nuestro software, fácil de localizar, se llama Configuration Software, no hay posibilidad de equivocarse. Está disponible en nuestra página web para los que tengan acceso como clientes directos, que normalmente son los distribuidores, o bien a través del propio distribuidor. Ellos siempre tienen acceso a la última versión del software, así que es importante que mantengan el software actualizado para que vaya siempre por delante de las versiones que vayan saliendo en las centrales. Sabemos que a veces las centrales pues se lanza una funcionalidad nueva, algo que no hacía antes, entonces se incluye un menú, se incluyen determinados textos, determinadas opciones, y entonces es importante que para poder programar esa central nueva con nuestro software, pues el software tiene que estar también a la altura, ¿no? Tiene que ser contemporáneo para que incluya también esas opciones. Así que importante siempre el software, la versión, tenemos que estar asegurados de que estamos trabajando con la última versión que haya disponible en cada momento. No es, aprovecho para decir que no es la versión que aparece en pantalla, no es la 322008. Recordad que la que tenemos ahora termina en 0017, pero bueno, les digo que esto cambia un par de veces al año regularmente. Bueno, cuando descargamos el software lo vamos a encontrar como un archivo comprimido. Si lo buscamos en nuestra página web, buscamos por software de configuración, vamos a ver que aparecen dos archivos diferentes. Uno es un archivo que se utiliza básicamente para actualizar, vamos a decir entre comillas, y el otro sería la versión completa. ¿Por qué digo que la actualización es entre comillas? Porque realmente es un archivo de instalación exactamente igual, con la diferencia de que no incluye la instalación de la base de datos. En mi opinión, sinceramente, con que utilicemos el archivo CS full nos cubre todos los casos. Tanto si queremos instalar por primera vez, vamos a instalar el software más la base de datos, y si queremos actualizar, pues también tenemos la posibilidad de actualizarlo con este archivo, así que olvídense del otro y utilicen solamente el que aparece CS full, CS completo en el nombre. Bien, como les decía, cuando descomprimimos este archivo, debemos hacerlo en una carpeta del PC. No sé si sabrán que Windows, cuando accedemos a un archivo comprimido, Windows nos lo muestra el contenido, nos muestra lo que tiene dentro, pero no lo está descomprimiendo realmente. Entonces, si lo intentamos ejecutar desde ahí, probablemente pues no va a funcionar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, guardar el archivo comprimido en una carpeta del equipo. Una vez que lo tenemos guardado, con el botón derecho del ratón, le diríamos descomprimir. Lo podemos descomprimir en esta misma carpeta, donde nos interese, da igual. Y una vez que lo tenemos descomprimido, entonces es cuando ya podemos acceder a su contenido y ejecutar el archivo que se llama setup.exe. Conviene además que lo ejecutemos también botón derecho del ratón y seleccionamos la opción de ejecutar como administrador. Eso nos va a instalar tanto la base de datos que necesitamos como el propio software. Veremos que aparecen otros archivos, MSI, que es un archivo de instalación, y algún otro ejecutable. Nos olvidamos de ello. Simplemente tenemos que ejecutar el archivo setup.exe que aparece en el primer nivel de carpetas de lo que hemos descomprimido. Simplemente tenemos que aceptar todas las opciones que nos van saliendo. No hace falta que modifiquemos nada, vamos a aceptar por defecto y se nos va a instalar. Una vez que lo tenemos instalado, si lo hemos hecho en Windows 10, entiendo que ahora mismo es lo más habitual, pues lo buscaremos en el menú de programas y nos aparecerá una carpeta que se llama Risco Group. Además, bueno, como en este caso nos está indicando que es un programa nuevo. Y dentro de esa carpeta nos encontramos dos software. El propio Configuration Software que tratábamos de instalar, pero además se nos ha instalado otro que se llama System Organizer. System Organizer es un programa que vamos a utilizar para configurar algunas opciones del Configuration Software. Entonces tenemos que abrir System Organizer, nos va a pedir una clave de acceso, una clave de usuario, que si la quieren ir apuntando es 1, 2, 3. Es una clave fácil, pero también es fácil que en el momento no nos acordemos, porque, repito, son solamente 3 dígitos. 1, 2, 3. Abriremos el software y aprovechamos para cambiar el idioma. En la pestaña Languages, simplemente seleccionamos el idioma que nos interese y abajo con el botón naranja lo aplicamos. En algunas ocasiones, dependiendo de los permisos que tengamos de usuario, es posible que no se nos instale bien la base de datos.
Entonces lo que veremos es que después de instalar el software intentamos abrirlo y nos da un error de base de datos, que no puede conectar con la base de datos. Si ese fuera el caso, simplemente tenemos que venirnos aquí a la carpeta Database de System Organizer y pulsar en Inicializar. Esto solamente lo podemos hacer si es la primera vez que instalamos el software, porque cuando damos a Inicializar, lo que va a hacer es crear una base de datos en blanco con una estructura completamente nueva. Entonces, si estuviéramos actualizando una versión anterior, la base de datos que teníamos nos la va a borrar. O sea, no la va a borrar, sino que la va a sobreescribir con un contenido en blanco y con la estructura nueva que necesita para esta versión. ¿De acuerdo? En el caso de que quisiéramos actualizar una versión anterior, obviamente, bueno, como siempre se recomienda, pues tenemos que hacer una copia de seguridad de la base de datos por lo que pueda pasar. Al actualizar no tiene por qué dañarse la base de datos, pero bueno, pues, si ocurre alguna cosa inesperada, pues podría pasar. Así que siempre tendremos una copia de seguridad para poderla restaurar posteriormente. Cuando pulsamos aquí en inicializar, pues veremos que nos aparecen unas franjas verdes en la ventana de estado y eso nos indica que ya está creada la base de datos. Así que podemos cerrar el System Organizer y volver al Configuration Software. Bien. Hasta aquí simplemente una pequeña introducción para explicar un poco el proceso de instalación, que vemos que es muy sencillo, simplemente aceptar todo por defecto. Voy a ponerles ahora ya directamente el software de configuración y sobre eso vamos a hacer la formación de hoy. Bueno, el software, como ven, es un software en el entorno Windows, de los que estamos acostumbrados desde hace ya muchos años, en el que tenemos en la parte... Bueno, antes de llegar a eso, vamos a explicar para qué nos sirve Configuration Software. Configuration Software es el software que utilizamos para programar todas nuestras centrales actuales, todas las centrales de la marca Risco actuales, bien sea Agility, Lightsys, Prosys Plus o, bueno, pues, en algún caso probablemente también conocerán las centrales Wacom o Wacom Pro. Pues todas nuestras centrales actuales de gama Risco se programan con este software. Por tanto, digamos que la forma de trabajar con todas ellas, desde las centrales más pequeñas de 32 zonas inalámbricas hasta la central más grande de 512 zonas cableadas, se programan más o menos de la misma manera. Tienen la misma filosofía de trabajo, lógicamente pues con diferencias pues, en cuanto a tamaños, ¿no? De zonas, expansores, etcétera, pero la filosofía de trabajo es casi la misma. Así que si sabemos programar la pequeña, también vamos a saber programar la grande. No es un software solo de programación, obviamente nos permite hacer toda la programación del sistema, igual que la podríamos hacer por teclado, lo podemos hacer con el software, sino que también es un software de mantenimiento, un software con el que podemos hacer diagnósticos, podemos sacar informes de funcionamiento del sistema para hacernos una idea rápida de si tenemos algún tipo de problema o todo está correcto. Y también es el software en el que las centrales receptoras de alarma, las centrales de monitoreo, digamos lo que llaman propiamente el bidireccional. Le llaman bidireccional porque hay una comunicación en los dos sentidos, digamos que están interactuando con la central. Es decir, pueden armar, pueden desarmar, pueden anular zonas, pueden activar salidas, ¿no? Pues con este mismo software también lo podríamos hacer. Digamos que no hay otro software independiente para controlar la central, sino que con el mismo software tenemos las tres funciones: programación, mantenimiento, diagnósticos y control. Y también es el mismo software que se utiliza para conectar con las centrales por cualquier vía de comunicación, tanto si es por cable serie como por línea de teléfono, por GSM, canal de voz, por GPRS o por TCP/IP con conexión directa, o, bueno, ahora después hablaremos, también se utilizaría para conectar a través de la nube de Risco. Por lo tanto, tampoco necesitamos, como ocurre con otras centrales, estar pendientes de tener dos software diferentes, uno para conexión directa, otro para conexión a través de remota, ¿no? A través de línea de teléfono. Aquí, con un solo software, tenemos todo resuelto. Bueno, cuando abrimos el software, nos va a pedir también credenciales de usuario, el nombre ya viene escrito, que es admin, no hay que cambiarlo, y la contraseña, igual que nos pasó con el System Organizer que vimos antes, también tenemos que introducir 1, 2, 3. Luego después se podrían crear otros usuarios con diferentes niveles de acceso personalizables, pero en principio el usuario que viene creado es el administrador con la contraseña 1, 2, 3. Bueno, ahora ya sí, como les decía, es un software en entorno Windows. Tenemos arriba la barra de menús donde tenemos todas las opciones que tengamos disponibles, las podemos localizar a través de estos menús. Después tenemos la barra de iconos de acceso rápido, donde tenemos las funciones que se utilizan más habitualmente pues, para tenerlas
más a mano. En la parte de la izquierda tenemos el árbol de menús donde tenemos toda la programación y todas las opciones correspondientes al panel que tenemos seleccionado. En este caso es un panel que se llama pruebas Risco 555, pues todo lo que cuelga de aquí para abajo corresponde a este mismo panel. Porque en el software podemos tener una base de datos con todas nuestras programaciones y simplemente pues, trabajar con la que nos interese en cada momento sin tener que perderla, ¿no? por conectarnos con otra central. Debajo de esto, una vez que seleccionamos alguna de las opciones del árbol de menús, pues en la ventana de la derecha, en la ventana de trabajo, nos aparecen las opciones correspondientes a ese menú que tenemos seleccionado. En este caso son zonas, pues tenemos la programación de las zonas. En la parte de abajo tenemos un desplegable donde podemos localizar el panel al que nos queremos conectar, pero este desplegable es útil si tenemos pocas instalaciones, porque podemos buscarlo a ojo, ¿no? Pues lo vamos leyendo y localizamos la que nos interese. Pero si tenemos muchas instalaciones, lo mejor es utilizar el buscador que tenemos aquí arriba, buscar cliente, y entonces podemos introducir cualquier texto o cualquier combinación de caracteres que identifiquen esa instalación y la va a encontrar. Podemos buscar por cualquiera de los campos que tenemos en la ficha. ¿De acuerdo? Ahora veremos cómo se crea una ficha, simplemente por comentarles que existe este buscador. Y luego, por último, en la línea de abajo tendríamos la barra de estado, donde nos va dando información de la conexión. Si estamos conectados con un panel, pues el tiempo que llevamos conectados, si el panel tiene algún tipo de problema, tiene alguna avería, si está armado, si está desarmado, si está en alarma. Todo eso lo veremos en la barra de abajo. ¿Cómo diferenciamos o cómo vamos archivando las diferentes instalaciones? Bueno, en este software, cada instalación es lo que se llama un cliente. Por tanto, si queremos crear una instalación nueva, vamos a trabajar en una nueva instalación, pues lo que tenemos que hacer es crear un cliente nuevo. Este cliente nuevo lo podemos crear bien desde el menú cliente nuevo, o podemos utilizar el icono de acceso rápido que tenemos aquí, que cuando dejamos el ratón encima, pues nos muestra el pop-up donde pone nuevo cliente. Así es que pinchamos aquí y lo primero que tenemos que seleccionar es qué tipo de central es con la que vamos a trabajar. No tenemos que equivocarnos aquí porque si nos equivocamos no hay vuelta atrás. Si yo selecciono Agility y realmente la central es ProSys Plus, pues todo lo que yo vaya haciendo lo tengo que descartar porque no tengo forma de convertirlo. ¿De acuerdo? Tengo que seleccionarlo bien al principio y a partir de ahí me va a abrir una ficha correspondiente a ese tipo de central. Por ejemplo, pues vamos a poner una central LASIS que se va a llamar Webener. Después tenemos unos campos que son de abonado, dirección, teléfono. Estos campos son simplemente de texto para que podamos introducir aquí información que nos permita luego localizar esta instalación. Pero digamos que no son campos que se vayan a utilizar para nada más que para la búsqueda. El campo que sí es muy importante es el campo de cliente, que en pantalla aparece 0SP. Cliente, o como veremos en algunos sitios, ID de cliente, es, digamos, la plantilla de valores predeterminados que se utiliza según el país. En los datos centrales se conoce como código de país, ¿no? Para entendernos un poco mejor. Entonces, cuando cargamos este código de cliente, lo que va a hacer es pues, traerse una plantilla de valores personalizados, pues con información como el tipo de zona, los tiempos de entrada-salida, tiempo de sirena, ¿no? Diferente información, incluso los códigos de usuario, código de instalador, correspondiente a lo que se haya escogido en cada país. En nuestro caso, lo que vamos a utilizar habitualmente es la 0SP, aunque en este caso es la plantilla 0 para España, pero en general, tanto para España como Portugal, como los países de Latinoamérica, con esta plantilla nos va a funcionar bien. Primero, porque utilizamos todos los mismos códigos de usuario y de instalador, pero sobre todo es porque esta plantilla incluye también parámetros relativos a las comunicaciones, por ejemplo, a la línea de teléfono. Sabemos que dependiendo del país, por ejemplo en Reino Unido o en Estados Unidos, utilizan líneas de teléfono diferentes, que dan un tono diferente. Entonces, si configuramos la central con un código de país de Reino Unido y queremos trabajar con ella en España, en Portugal o en Colombia, pues probablemente no va a poder llamar por teléfono porque cuando ella descuelga para llamar, el tono de llamada que escucha no es el que ella espera escuchar. Entonces, no considera que la línea es válida y no hace la llamada. Así que es importante seleccionar el código de país o el código de cliente correcto. En principio, el 0SP
nos serviría en todos los casos de los que estamos hablando. No, creo que no hay nadie de los que están asistiendo que se salga de estos países que he comentado, pero en caso, si alguien tuviese que conectar una central en algún país, pues ya digo, Estados Unidos o no sé, Francia, Holanda, Reino Unido, pues quizá tendría que seleccionar la plantilla correspondiente a ese país. Entonces, cuando yo le diga OK, de momento aquí no tengo que preocuparme de nada más, simplemente esto que he comentado, le digo OK y me va a cargar, va a crear una ficha nueva para una central ISIS y además me la va a traer a pantalla para que yo pueda empezar a trabajar con ella. Digamos que está creando una ficha completamente en blanco, que debería ser igual a lo que tenga la central cuando viene de fábrica. Entonces, bueno, pues si se han fijado, ahora tengo aquí en el árbol de menús, tengo el primer menú me pone webinar, que es el nombre que yo le he dado a esta ficha, ¿de acuerdo? Y de aquí ya me cuelga toda la programación de esta central. En información personal lo que veré es los valores, digamos la ficha esa que hemos creado antes, pues ahora lo podría seguir modificando desde aquí. Ya tenemos nuestra ficha creada en blanco para poder empezar a trabajar. Normalmente lo que queremos hacer ahora sería conectarnos ya con la central para poder empezar a volcar los cambios, ¿no? Empezar a programar las zonas, o ver si las zonas responden cuando activo y desactivo, etc. Entonces, lo primero que tenemos que configurar son las comunicaciones. Las comunicaciones, para entendernos, yo las divido en tres apartados diferentes. Hay un primer apartado que digamos que sería configurar las comunicaciones a nivel general de mi PC. En este caso, estoy trabajando con un portátil que tiene una serie de condiciones. Yo tengo, si tengo un puerto serie, pues el cable serie se me instala en un COM, el COM1, el COM3, el que sea. Si tengo un modem, pues lo tengo conectado también a otro COM, otro puerto serie, que también tendrá pues, el COM5. Si utilizo una red TCP/IP y tengo red cableada y tengo Wi-Fi, pues tendré que elegir por cuál de las dos quiero salir para hacer las conexiones con los paneles. O sea, digamos que estoy configurando mi puesto de trabajo a nivel general. Todavía no estoy pensando en la central a la que me voy a conectar, sino que estoy pensando simplemente en mi ordenador. Esas opciones que son generales son las que configuramos aquí en comunicación, configuración, y aquí podemos seleccionar si es conexión directa, por GSM, por línea de teléfono, ¿de acuerdo? Las diferentes opciones que tenemos de comunicación. Dependiendo de cuál seleccione, si selecciono conexión directa, pues tendré que seleccionar en qué puerto tengo conectado el cable serie. Si selecciono GSM, pues tendré que seleccionar también en qué puerto tengo conectado el modem GSM. Por línea de teléfono, pues lo mismo, el puerto donde está el modem, la velocidad. ¿Vale? Pues, digamos que tengo que ir configurando cada uno de los canales y esta configuración va a ser siempre la misma para cualquier panel con el que yo me vaya a conectar. Es decir, yo siempre mi cable serie lo voy a tener con el mismo adaptador USB y conectado al mismo puerto USB. El modem que utilizo, pues siempre va a ser el mismo modem. La red, bueno, si estamos en la instalación puede cambiar, pero en principio si lo hago desde mi oficina, pues siempre va a ser la misma red, que es lo que voy a configurar aquí. Por ejemplo, en el caso de la red TCP/IP, pues yo tendría que seleccionar, si tuviera varias redes, en este caso no tengo más que la conexión Wi-Fi, si tuviese varias redes, me aparecerían aquí las direcciones IP que tiene mi ordenador en cada una de esas redes. Y tendría que seleccionar por cuál de las redes quiero conectar. De momento no voy haciendo ninguna pausa porque no parece que tengamos preguntas. Estamos muy al principio. Entiendo que de momento lo van entendiendo todo. O a lo mejor no entiende nadie y no se atreven a preguntar. Espero que no sea eso. Cualquier pregunta que quieran hacer, por favor, háganla y la iremos resolviendo. Bien, entonces esto sería la primera parte de la configuración. Configurar mi entorno de trabajo. La segunda parte sería configurar, ya pensando en cada central, cómo me voy a conectar con esa central. El ejemplo más sencillo que pongo siempre es, si yo me quiero conectar con una central por línea de teléfono, pues en algún sitio tengo que introducir el número de teléfono al que tengo que llamar. ¿Vale? El número de teléfono de la instalación donde está conectada la central. Como esos datos, bueno, digo número de teléfono, como podría decir dirección IP pública, o como podría decir el teléfono del GSM, cualquiera de las vías. Entonces, esos datos que dependen de cada central están guardados dentro de la ficha de cada central. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí tendremos que venirnos a este menú de la izquierda, al árbol de menú. Repito, como lo que veo aquí arriba es la palabra webinar, que es el nombre que yo le he dado a esta ficha, pues ya sé que todo lo que cuelga
de webinar para abajo corresponde solamente con esta central. ¿De acuerdo? Entonces, si me vengo a ajustes de conexión, aquí es donde voy a configurar. Si la quisiera llamar por teléfono, pues tendría que poner un número de teléfono, el número de teléfono de la instalación, lo tendría que escribir en este campo. Si quisiera hacer una conexión por TCP/IP directo entre mi PC y la central, pues tendría que poner aquí la IP pública de la instalación, o si estoy dentro de la misma red, por la IP privada de la central. ¿De acuerdo? Entonces aquí en conexión es donde, digamos, tendría mi agenda de conexión, donde guardo el número de teléfono, la dirección IP, los datos que sean. Para los que conozcan nuestras centrales y nuestro software de configuración desde hace tiempo, ahora últimamente ha aparecido, hace ya quizá un año o algo más, ha aparecido la opción utilizar autenticación avanzada. ¿Qué es esta opción? Bueno, antes, para conectarnos a través de la nube, como saben, las centrales se conectan con la nube de Risco, con riscocloud.com, y la conexión entre la central y la nube es una conexión permanente. Entonces, digamos que la nube estaría ejerciendo un poco como de servidor de DNS. Digamos que nos va a permitir conectarnos con la central sin tener que conocer cuál es la IP que tiene en cada momento. La IP, sabemos que las IP públicas van cambiando periódicamente, entonces si no tenemos forma de saber cuál es la IP que tenemos ahora mismo, no podríamos conectarnos con la central. Así que la central la tenemos conectada con la nube pública, con riscocloud.com. Utilizaríamos este puerto para conectarnos, esto no hay que modificarlo, es el 34000, y lo único que necesitamos conocer es el número de serie de la central, ¿vale? El que sea. Si es una Lysis, pues sabremos que empezará por 300 y lo que tengamos detrás, ¿vale? Hasta 11 dígitos. Entonces, cuando queramos conectar con el software, el ordenador lo que va a hacer es conectarse a través de Internet con riscocloud.com por el puerto 34000 y le va a pedir a riscocloud.com que le conecte con la central que tiene este número de serie. Si la central está online en la nube, pues la nube nos va a conectar con esa central. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que la nube haría de pasarela o de puente para conectarnos con la central sin tener que conocer nada más que su número de serie. Esto, hasta aquí, hasta donde he contado, era así, era válido hasta de hecho hasta octubre de 2018, cuando hubo una migración de la nube, se cambió de versión y se introdujo una capa mayor de seguridad, que es la autenticación avanzada. Entonces, esta autenticación avanzada, que tenemos que marcarla para conectar con cualquier central a través de la nube, lo que nos obliga es a introducir un nombre de usuario y una contraseña para podernos conectar con esa central. Y este nombre de usuario y contraseña, ¿de dónde lo sacamos? ¿Qué son? Pues es el nombre de usuario, o mejor dicho, son las credenciales con las que nos conectamos con la nube como instalador para gestionar este panel. Es decir, las credenciales con las que accedemos a nuestra compañía de la nube. Si yo, a través del navegador en Internet, me voy a riscocloud.com/IC, que es la web de administración, introduzco estas credenciales y cuando entro en mi compañía tengo que ver esta central, tengo que poderla gestionar. Si esta central no la tengo en mi compañía, no voy a poder conectarme con ella. ¿De acuerdo? Si les interesa el tema de la nube, hacemos formaciones bastante regularmente también sobre la nube, en la que explicamos bien al detalle cómo gestionar las instalaciones, las funcionalidades de la nube, etc. Aquí simplemente lo que estamos viendo ahora es la forma de conectarnos e identificarnos como instalador. Así que tenemos que poner aquí una dirección de correo, que es nuestro usuario, y nuestra contraseña. Esta sería la segunda parte de la comunicación con la central, de la configuración de las comunicaciones, que sería conocer los detalles específicos de conexión con una central en concreto. Y hay una tercera parte que a veces se nos olvida y es la que debemos hacer en la propia central. ¿Vale? Volviendo siempre al ejemplo sencillo, si yo quiero llamar a una central por teléfono para hacer una conexión bidireccional, pues la central tiene que tener línea de teléfono, tiene que estar conectada a la línea de teléfono y tiene que estar configurada para responder a las llamadas entrantes. Si no he tenido si no he previsto configurar esto previamente, pues no voy a poder conectarme con la central, por mucho que conozca el número de teléfono al que tengo que llamar o por mucho que tenga el módem bien configurado en mi portátil.
Así que esa configuración la haríamos en la propia central. Yo os la había mostrado aquí en el software, pero digamos que como todavía no hemos conectado con ella, pues esto que les voy a mostrar ahora lo tendríamos que haber hecho previamente por teclado. No es la única forma, pero para simplificar vamos a decir que por teclado tendríamos que haber previsto que la central se pueda conectar. Entonces en la central hay un menú de configuración. Bueno, una cosa que no les he comentado en la introducción es que el árbol de menús que tenemos aquí en el software es casi idéntico a lo que vamos a encontrarnos en el teclado de la central. Así es que es muy fácil seguir dónde está, seguir la organización para saber localizar cualquiera de los menús. Si entramos a través del teclado en el menú de programación, nos encontraremos un primer menú que pone sistema, debajo del sistema un menú que pone zonas, salidas, mandos. Tendremos que irnos al menú de comunicación. Dentro de comunicación hay un menú que pone método de comunicación y dentro de eso pues tendremos RPC, GSM, TCP/IP. Entonces, bueno, tenemos que configurar lo que vayamos a necesitar. La conexión por RPC cada vez es menos habitual, pues si la tuviésemos, pues habría que configurar aquí. En este caso, tendríamos que poner un número de RIN menor de 12, porque con 12 RIN la línea de teléfono se va a cortar, ¿no? La llamada se va a cortar antes de que la central descolgarse. Entonces aquí tendríamos que poner, pues no sé, 4 o 6, lo que queramos. Perdón, si consigo ponerlo. Siempre por debajo de 10. ¿Vale? El número que queramos. Si vamos a hacer la central tiene que estar conectada por GPRS, pues lógicamente tendremos que haber introducido el APN, usuario y contraseña correspondientes a la tarjeta SIM que tengamos. Por supuesto, pues la central tiene que tener un módulo GSM, dado de alta, etc. Ahora después lo vamos a ver todo esto. Si vamos a conectar a través de red TCP/IP, pues tendremos que tener la red TCP/IP configurada con los valores de la configuración. Creo que teníamos una mano levantada, pero no veo de quién. Sí, teníamos dos manos levantadas. No tengo opción a abrir micrófonos, así que por favor, si tenéis alguna pregunta, escribidla a través del chat, ¿de acuerdo? Y lo vamos viendo. Bueno, había una pregunta por ahí anterior que me he saltado, no la vi. Nos preguntaban el sistema operativo mínimo para poder instalar la nueva versión. En principio, no, que conozca, no hay ninguna limitación. Hasta ahora estaba funcionando incluso en Windows XP. Sí que es verdad que ahora mismo con esta versión última no tengo experiencia en Windows XP, si es que queda alguno. Pero en principio Windows 7, Windows 8, Windows 10 debería funcionar sin problema. Nos preguntan ¿cuándo se hacen comunicaciones directas por USB? Bueno, realmente no se hacen por USB. No y sí. La comunicación por USB para el software es una comunicación serie. Las centrales Lightsys, Agility y Wacom tienen un cable serie, un RS232, con lo cual para conectarnos con el PC pues normalmente necesitaremos un adaptador USB. Y las centrales grandes Plus y Plus ya incluyen una conexión USB, así que con un cable de los típicos de impresoras, estos que llevan el USB cuadradito, que no recuerdo cuál es el tipo, nos serviría. Pero para el software se conecta igual. El software va a tomar el USB como un puerto COM con el número que sea, como si fuese un puerto serie RS232. ¿Vale? También Miguel Ángel hace una pregunta parecida y confirmo que sí, que el puerto USB es un puerto COM. Jaume pregunta, entiendo que relacionado con el menú que veíamos antes de ajuste de conexión. No sé qué ha pasado, pero no me había avisado el sistema de que teníamos preguntas y ahora veo que tenemos varias cosas pendientes. Bien, decía, en ajuste de conexión, Jaume nos preguntaba si había que rellenar todos los campos. No, solamente los que vayamos a utilizar. Si vamos a conectar solamente a través de la nube, pues con que rellenemos los campos de la nube es suficiente, no hace falta rellenar lo demás. O si vamos a hacer la conexión por TCP/IP, pues lo demás lo podemos dejar en blanco, simplemente ponemos la dirección IP y el puerto. Solamente lo que vayamos a necesitar. José Antonio nos pregunta si el acceso, si la URL de la nube va a cambiar. Hombre, no debería. Nuestra dirección IP es risorlo.com. Hace años existían dos nubes independientes. Una heredada de los paneles de otra marca que tiene Risco, que es Electronics Line, y la nube se llamaba mayelas.com. Hace ya años que las dos se mezclaron en una sola dirección y entonces
Si escribimos riscocloud.com o mayelas.com, los dos van a llevar al mismo sitio, que es riscocloud.com. Así es que en principio no debería cambiar. Si digamos que es nuestra seña de identidad, si cambiásemos el nombre, no sé, sería un poco extraño. Bueno, no sé si a lo mejor la pregunta va relacionada también con esto. Cuando escribimos riscocloud.com, aquí abajo se nos autocompleta el resto de datos. ¿De acuerdo? Vamos a borrarlo para que lo vean. ¿De acuerdo? Ven que aquí desaparece el nombre que yo he puesto arriba, la dirección IP que he puesto de la nube. Lo demás se autocompleta. Esto no hace falta que lo cambiemos, bueno, de hecho es que no debemos cambiarlo porque entonces no va a funcionar la comunicación. Riscocloud.com y entonces se nos completa lo que tenemos escrito abajo. Si Miguel Ángel pregunta si los ajustes de conexión que estamos viendo aquí son cómo nos vamos a conectar nosotros con la central o cómo se va a conectar la central con la CRA. No, insisto, esto es nuestra agenda de teléfonos. Esto es donde le estamos diciendo al software los datos que necesita para conectarse con una central en concreto. Por eso, como es para esa central en concreto, está dentro de su ficha. ¿De acuerdo? Primero vimos cómo configurar el software en general, después en ajuste de conexión, cómo configurarlo para esta central en concreto, ¿vale? Y lo último que habíamos visto es, ya dentro de la programación de la central, pues tener preparada la central para ese tipo de comunicación, que pueda responder a la llamada de teléfono entrante, que esté conectada por GPRS, que esté conectada por TCP/IP, o en otro caso que sería que esté conectada con la nube. ¿De acuerdo? Si queremos hacer la comunicación a través de la nube, primero la central tiene que estar conectada con la nube, obviamente. Bueno, pues dicho esto, digamos que ya tenemos toda la plantilla preparada. Ahora lo que tendríamos que hacer es conectarnos con la central. ¿Cómo nos conectamos con la central? Bueno, pues tenemos varias opciones. Podemos venir aquí a comunicación y darle a conectar, ¿de acuerdo? O lo podemos hacer con este icono que tenemos aquí, es como un rayo así amarillento, naranja, que es el que nos permite conectar directamente con la central. Antes de hacerlo, tendríamos que seleccionar por cuál de los canales nos queremos conectar. Si se fijan en la pantalla, yo solamente puedo utilizar la conexión local o la conexión a través de la nube. ¿Por qué no me deja utilizar las demás? Pues muy sencillo, porque en ajuste de conexión no tengo datos. No tengo un número de teléfono, no tengo una dirección de TCP/IP, no tengo un número de teléfono de GSM al que llamar. Por tanto, aquí no me deja utilizar las vías de comunicación que no están configuradas. Solo tengo configurado conexión local, que es un puerto serie, o la conexión a través de la nube, porque es lo que tenemos configurado aquí. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a hacer la comunicación a través de puerto serie a una central que tengo aquí cerca y le doy al rayito para conectar. Entonces cuando me sale esta ventana, significa que ya me estoy conectando. Si hubiera algún error, por ejemplo, he seleccionado mal el puerto de comunicación, me aparecería una aspa roja y me pondría un mensaje que dice error motor de comunicación. Eso significa que no puedo conectar con la central. ¿Por qué razón? Pues, por cualquier razón que me impida conectar con la central, porque tengo el puerto serie mal configurado, porque he puesto mal el número de teléfono, porque no tengo las credenciales correctas de instalador, porque no coincide, por cierto, ahora me estoy acordando que les olvidé indicarles otro campo más que influye en la comunicación, que ahora les comento. Bueno, decía que cualquier cosa que pueda influir en la comunicación pues puede hacer que no se conecte y va a dar este mensaje. Así que tendríamos que revisar qué es lo que hemos configurado para saber por qué no conecta. Les decía que hay unos campos más que influyen en la conexión, que son estas contraseñas que tenemos aquí. En el menú de comunicación, software bidireccional, tenemos código de acceso, código ID remoto y bloqueo CRA. Estos son los códigos que vienen así predeterminados, 5678, 0001, 0000, y si alguno de los códigos no coincide, no me voy a poder conectar con la central. Digamos que son unas contraseñas que tienen que intercambiarse entre la central y el software para que se permita la conexión. Así que esto sería, digamos, esta era la capa básica de seguridad que había hasta el cambio que les he comentado de octubre de 2018 y a partir de entonces se añadió la autenticación avanzada. Pero no sustituye a esto, o sea, esto sigue estando activo. Si yo tengo credencial de instalador pero no conozco estas contraseñas, no me voy a poder conectar con la central. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, primero, ¿cómo sabemos que tenemos estas contraseñas mal? Si solo nos falla una de ellas, una de las tres, cuando vamos a conectar va a salir un mensaje que nos lo va a decir.
Nos va a indicar código de acceso no coincide, código ID remoto no coincide o bloqueo CRA no coincide. Pero si falla más de una, entonces ya no nos dice nada. ¿Vale? Simplemente vamos a ver que no se conecta. Aquí abajo en conectado aparecerá un circulito rojo y no conectaremos nunca con el panel. Entonces tendremos que mirar el software, que es lo que tenemos configurado en este menú, y en la central, a través del teclado, en el menú comunicación, bidireccional, seguridad, pues también comprobar que tenemos configurado. Vamos a ver que algunos de los campos o todos no coinciden, pues los hacemos coincidir y ya podemos conectarnos. Entonces, bueno, no sé si fijaron, al final de la conexión me ponía un circulito verde y aquí abajo ya me pone que estoy conectado con esta central desde hace 2 minutos, casi 3 ya, y en la pantalla de problemas estado todavía no ha refrescado la información, ¿vale? Pero aquí me aparecerá si tenemos algún tipo de problema, si la central está armada, etc. Entonces, lo siguiente que tendría que hacer es enviar o recibir la programación. Volvemos aquí al menú comunicación y tenemos enviar o recibir. Aquí no hay duda. Si yo le doy a enviar, le estoy enviando desde el PC hacia la central. Y si le doy a recibir, pues voy a recibir la programación desde la central hacia el PC, el ordenador. Y luego puedo elegir si quiero enviar o recibir todo, la pantalla, una selección, todo más los dispositivos de bus y vía radio. Si le doy a selección, yo puedo elegir qué menús quiero enviar y recibir. Bueno, puedo seleccionar todo. Vamos a darle a recibir todo para que lo vaya haciendo. Me avisa, ok. Entonces me aparece esta lista donde va a ir avanzando. Según vaya terminando una de las opciones, pasará al siguiente hasta que haya terminado. Una vez que haya terminado todas las ventanas o todas las opciones, aparecerá un mensaje en el que dirá que ha terminado el proceso. De forma que yo puedo dejarlo volcando la programación, ponerme ahí con otra cosa y no estar pendiente de la pantalla, y cuando vuelva, pues veré si ha terminado o no ha terminado. Bueno, y aquí tenemos el mensaje diciendo que ha terminado correctamente. Bueno, ya tenemos toda la programación del panel, la hemos traído hacia acá. Ahora ya podríamos empezar a trabajar con ella, con la programación, quiero decir, o lo que suele ser más habitual, ahora lo que haríamos es empezar a dar de alta los dispositivos, porque ya una vez que hemos conectado con la central, todos los trabajos que podríamos hacer desde el teclado los podemos hacer desde el software. Así es que, como les decía al principio, todo lo que cuelga de webinar para abajo, el nombre que le hemos dado a la plantilla de hoy, sería la programación de la central, son los campos con los diferentes parámetros de sistema, zonas, etcétera. Todo esto es una programación que se va a guardar en la base de datos y yo la puedo modificar aunque no esté conectado con la central. Me lo modifico y cuando me conecte con la central la vuelco, ¿vale? Pero yo puedo trabajar en mi oficina para ir preparando esa programación. Pero luego aquí abajo tenemos un menú que es actividades y todo lo que tenemos de actividades para abajo, yo no podría entrar a este menú si no estuviese conectado con la central, porque en estos menús lo que voy a hacer es interactuar con la central. Estoy en conexión con la central y le estoy pidiendo que haga cosas, que haga algo. Por ejemplo, darle alta dispositivos, o le voy a pedir diagnósticos, o le voy a pedir armar y desarmar. Lógicamente, si yo quiero que la central arme y desarme, pues tengo que estar conectado con ella, ¿no? Así es que, bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es venir aquí al menú de asignación de dispositivos y aquí podemos dar de alta pues, lo que tengamos. Si hemos puesto teclados, expansores de zonas, si hemos puesto un módulo GSM, si hemos puesto un módulo TCP/IP, pues lo que tengamos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dispositivos bus, que digamos que serían todos los posibles dispositivos que vamos a poner cableados físicamente a la central. Y aquí en escanear dispositivos tenemos varias opciones. La más completa de todas es conectado o asignado. Voy a darle a escanear porque tarda un poquito. Entonces, cuando olvide escanear conectado o asignado, lo que está haciendo ahora es lanzar preguntas, ¿vale? a través del bus del sistema para ver qué dispositivos responden y cuáles no. Entonces, va a interrogar a todos, ¿vale? Todas las direcciones de todas las familias de producto, a ver quién responde y quién no.
y según si me responden o no me responden, pues lo que me ofrecen es darlo de alta, borrar, ¿vale? O directamente no aparece nada. Entonces, en este caso, lo que me encuentra es un expansor de zonas, un expansor de salidas, un módulo IP, un módulo GSM, un módulo COP, el teclado y un receptor vía radio. En la columna tipo vemos el tipo que corresponde a cada uno de ellos, que son correctos. En los casos en los que tienen dirección, pues me va a indicar aquí la dirección que corresponde con ese dispositivo. Y luego tenemos que fijarnos en las columnas de asignado y conectado. ¿Qué significa asignado? Asignado es lo que yo tengo dado de alta. O sea, en esta ficha, bueno, lógicamente esta central no estaba en blanco, la central estaba ya configurada, así es que tiene dado de alta todos estos equipos, ¿no? Tiene creado un expansor de zonas del tipo NZE08, tiene un expansor de salidas, un módulo IPC2, ¿vale? Pues todos estos equipos. Y lo que yo tengo que comprobar es si lo que tengo asignado, es decir, lo que tengo programado, es lo mismo que está conectado físicamente con la central. Es decir, cuando la central lanzó una pregunta de estado al expansor número 1, ella piensa que lo que tiene conectado es un NZE08 y lo que le responde es un NZE08. ¿De acuerdo? Es correcto. Así que como esto es correcto, en acción lo que me dice es que no tengo que hacer nada. No hace falta que haga nada porque lo que tengo está bien. Si yo tuviese un módulo dado de alta que no existe, que cuando la central le pregunta no está, lo que me va a ofrecer en acción es borrar. Yo tengo un expansor número 2, por ejemplo, y cuando la central le pregunta, el expansor no responde. Entonces la central lo que me dice, bueno, pues como no está, lo borramos. Y la otra opción sería al contrario, que yo no tuviese dado de alta el expansor, bueno, el expansor o puede ser teclado o cualquier otro, que yo no tenga dado de alta alguno de los equipos y cuando la central pregunta esa dirección, le responde. Entonces, en asignado me diría que no tengo nada y sin embargo en conectado me diría, pues tienes un NZ08 o un módulo IP o lo que sea. Y en ese caso, en acción, lo que me propondría es asignar, es decir, darlo de alta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto sería la asignación automática, dicho con precaución. O sea, los equipos los tenemos que dar de alta nosotros. Tenemos que hacer la autobúsqueda, pero la tenemos que activar nosotros. La central va a buscar todos los equipos, eso sí, uno tras de otro secuencialmente, pero no ocurre como otras centrales que simplemente por conectar el equipo ya lo va a dar de alta. La única que lo hace así de nuestras centrales es la central Agility, que va a estar, aunque pongamos el Agility, no tiene bus cableado, entonces lo único que podemos conectar son los módulos de comunicación, el GSM, el TCP/IP, y entonces simplemente con conectarlo con la central y darle alimentación, la central lo va a reconocer, ¿vale? Pero todo lo que vaya conectado en bus o los módulos de comunicaciones en las otras centrales cableadas, los tenemos que dar de alta de esta forma. Esto sería asignación automática, pero también tenemos la posibilidad de hacer asignación manual. En la parte de abajo de la pantalla yo puedo seleccionar qué tipo de dispositivo quiero dar de alta, ¿vale? Por ejemplo, voy a dar de alta un teclado, un LCDP con la dirección 2. Le doy a ejecutar y ahora estoy dando de alta un teclado sin que el teclado esté conectado con la central. Entonces, bueno, vamos a dejarlo que termine y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, ya lo tengo dado de alta. Si yo ahora le vuelvo a dar a escanear, lo que me voy a encontrar es uno de los ejemplos que ponía antes. La central, cuando pregunta esa dirección, el teclado con dirección 2, pues va a ver que no le responde nadie. Entonces vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Bueno, volvemos a repetir todos los que teníamos, pero aquí abajo tenemos un teclado LCDP con dirección 2. Yo tengo asignado un LCDP, es decir, yo tengo dado de alta en mi programación un teclado de este tipo, LCDP, pero conectado no tengo nada. Es decir, cuando ella preguntó a esta dirección, no ha respondido nadie. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece? Borrar. Y eso es lo que haría cuando pulsara en ejecutar. ¿De acuerdo? Si yo pulso en ejecutar, en todos los demás no va a hacer ninguna acción y en este va a borrar. ¿De acuerdo? Si yo lo quisiera borrar a mano, también lo puedo hacer. Yo puedo venirme aquí abajo, seleccionamos teclado, dirección 2 y donde pone tipo, le diría ninguno borrar. ¿Vale? Entonces, si yo le pulsara ejecutar, estaría borrando el teclado a mano. O podría borrar cualquiera de los equipos que tengo aquí. Por ejemplo, si yo tengo un módulo GSM pero no tengo tarjeta SIM todavía,
pues puedo borrar el módulo para que no me esté dando fallo, ¿vale? Mientras que no tenga la tarjeta SIM. Cuando traiga la tarjeta lo vuelvo a dar de alta. Así que yo podría venirme, aunque el módulo esté conectado, yo podría venirme aquí, seleccionar el módulo y borrarlo. Bueno, la siguiente pantalla es la pantalla de estado. Aquí es donde vamos a ver, bueno, perdón, antes de llegar aquí, simplemente por comentar, aunque es bastante sencillo, vamos a dejar que actualice la pantalla de teclados porque hemos hecho cambios. Ahora. Bueno, la otra opción que teníamos aquí en asignación de dispositivos son los vía radio. ¿Vale? Esto es bastante sencillo, simplemente seleccionamos la operación asignar o borrar, ¿de acuerdo? Si no sería grabar un transmisor, seleccionamos el tipo de dispositivo que queremos grabar, en cuál de los receptores, si tenemos, en este caso solo hay uno, pues podríamos tener varios, dependiendo de la central, con qué dirección lo queremos grabar, es decir, qué número de zona va a ocupar, y si lo queremos grabar por transmisión, por radiofrecuencia o por número de serie. Lo más recomendable es por radiofrecuencia. Le daríamos a ejecutar. Y entonces la central lo que está haciendo ahora mismo está en modo de aprendizaje y yo tendría que pulsar pues, el tamper, los dos botones, dependiendo del transmisor que sea, pues se hace de una forma o de otra. Tendríamos que mandar una transmisión desde la central, desde el transmisor, perdón. Y si llegase esa transmisión, pues lo estaríamos grabando en la central. Vamos a cancelar. Ok, así que la forma de dar de alta un dispositivo vía radio desde el software es bastante sencilla. Podríamos borrar pues, todos los dispositivos del receptor 1, del 2 o todos los vía radio de todos los receptores. Bueno, ahora sí, vamos a la pantalla de estado. Aquí tenemos información de las zonas. Si dejamos la zona encima nos muestra información de esa zona en concreto, en la descripción, en qué partición está, cuál es su estado. Y luego, bueno, vemos que se nos enciende en un color que es en verde. Si yo cambio el estado de una de las zonas, pues vemos que la zona se me pone en azul porque está activada. Abierta, activada. Si yo quiero saber a qué corresponde cada color, pues simplemente tengo que pinchar en la leyenda y me va a mostrar los colores y su significado, ¿no? Los posibles colores que se pueden encender. Haciendo doble clic en la zona, me llevaría a la programación de esa zona. Y me la resalta para que yo sepa cuál es la zona con la que estoy trabajando. Y con el botón derecho del ratón podría anularla. ¿De acuerdo? En particiones puedo armar y desarmar, armar todo, desarmar todo. Podría activar salida desde aquí, salidas de panel. Y si estamos hablando de una primera instalación o de un mantenimiento, pues una de las cosas más importantes en las que nos tenemos que fijar es en la ventana de problemas y estado. Aquí es donde nos va a mostrar todos los posibles problemas que podamos tener en la instalación y son los que tenemos que resolver. ¿Vale? Por ejemplo, aquí me está mostrando un problema en el módulo GSM, problema de SIM, porque yo tengo puesto un módulo GSM, pero no tengo tarjeta SIM. Por tanto, pues me está dando este fallo. Me muestra un problema con el teclado 2, problema de comunicación. ¿Por qué me da un problema de comunicación el teclado 2? Pues porque lo he creado a mano sin tenerlo conectado. ¿De acuerdo? Entonces, pues la central me lo está indicando. ¿Cómo puedo eliminar este problema? Pues simplemente vengo a la asignación de dispositivos, dispositivos bus. Como ya tenía previamente esto preparado cuando hicimos el escaneo y el software me ofrecía borrar este teclado, pues basta con que yo le dé a ejecutar para que me borre el teclado y desaparezca ese mensaje. Bien, si ahora nos volvemos a estado, refrescar la pantalla y vemos que el fallo de comunicación con el teclado 2 ha desaparecido. ¿Cómo eliminaría el fallo del GSM? Bueno, obviamente poniendo una tarjeta SIM o, como les decía antes, borrando el módulo GSM hasta que tenga una tarjeta SIM disponible. ¿Vale? Si no quiero que me esté molestando este fallo. Bueno, luego tenemos otro mensaje del sistema que es el DIP1 igual LS o DIP1 igual BEL. Esto es una información que no se considera de estado, no es un fallo, no se considera fallo. Esto simplemente nos indica en qué posición está el DIP switch número 1 en la placa. Este DIP switch se utiliza para configurar el tipo de salida de sirena y lo que nos va a indicar aquí para poderlo ver remotamente, pues nos va a decir si está en un modo o está en otro. Está en modo altavoz o está en modo sirena. Pero insisto que no es un fallo,
ni nos va a impedir armar, ni nos va a enviar receptora, ni nada parecido. Simplemente es información de estado para que sepamos en qué posición está ese diff switch. Bueno, en esta pantalla tendríamos también opciones pues, para restablecer una alarma en caso de que tengamos alguna alarma que esté configurada para que sea el instalador que la tiene que restablecer, pues lo podríamos hacer desde aquí. Podríamos anular el tamper de caja para poder abrir la central sin que nos dé alarma. Podríamos entrar en modo servicio para poder manipular los detectores y cambiar las pilas, por ejemplo, o poder abrir la tapa del detector también sin que nos dé alarma, o poner la central en hora con respecto a la hora que tiene el PC. Digamos que esta sería la pantalla, como les decía al principio, la que se puede decir que es el bidireccional puro y duro, ¿no? Es con la que estamos interactuando bidireccionalmente con el panel en tiempo real. Bueno, luego tenemos la pantalla de diagnósticos, también muy útil porque nos permite ver la información de la central, si tenemos un fallo de batería, si tenemos un fallo de una zona que tenga un valor incorrecto, lo que sea, ¿no? Entonces aquí tenemos opciones de hacer test por cada uno de los apartados, ¿no? Dispositivos bus, comunicaciones, un test de comunicaciones del bus, ¿vale? Y después veremos que hay una opción donde podemos hacer todo esto de una vez y generar además un informe con ello. Aquí una parte muy importante en la instalación es el test de bus. Vamos a hacerlo. Aquí lo que está haciendo es lanzar una serie de paquetes a cada uno de los equipos que tenemos aquí y comprobar el resultado. Si han llegado todos los paquetes bien o se ha perdido algún paquete por el camino. Tarda un poquito, lógicamente, porque tiene que mandar bastante información a cada uno de ellos y después nos va a dar un resultado. Ahí está, nos da un resultado de 100. Ese 100, que puede parecer un porcentaje, de hecho en algunos sitios aparece como porcentaje, no tenemos que verlo como que es un porcentaje. Tenemos que verlo como que se han enviado 100 paquetes y el resultado es que los 100 paquetes han llegado correctamente a su destino. Y hemos recibido respuesta desde el módulo que sea, como que han llegado correctamente. ¿Por qué digo que no tenemos que verlo como un porcentaje? Porque verlo como un porcentaje nos podría hacer pensar que a lo mejor un 85, un 90% está bien, ¿vale? Imaginemos que hemos tenido problemas en la conexión del expansor, que nos iba muy mal, pero bueno, a base de revisar el cableado, poner una fuente de alimentación y hacer no sé qué, hemos conseguido que mejore. Y lo tenemos en un 85%. Entonces, bueno, si venimos a lo mejor de que antes teníamos un 0 y ahora tenemos un 85, diremos, hombre, bueno, pues 85 ya me vale. Ya con 85 significa que, bueno, que más o menos se está comunicando bien. No tenemos que verlo así, porque si tenemos un 85% de comunicación, o mejor dicho, si el resultado es un 85, significa que 15 de esos 100 paquetes se han perdido por el camino. Y en esos 15 paquetes puede haber información importante, puede haber una alarma, puede haber lo que sea, una activación de una salida, ¿vale? Puede haber información que es necesaria y que se ha perdido. Así que el único resultado válido es 100. Cualquier otro valor que no sea 100 es que tenemos un problema de comunicación con ese equipo. Bueno, hay que revisar si es un problema de cableado, si es un problema de que no está llegando la alimentación correctamente, si es que tenemos interferencias en el cableado a través de la canalización, lo que sea. No me paro mucho tiempo aquí en los diagnósticos, son muy importantes a la hora de analizar averías o bueno, a la hora de hacer la finalización de la instalación, pues comprobar que esté todo correcto y luego si tenemos que volver para hacer el mantenimiento, pues que veamos que todo sigue correcto. Luego después veremos en otro sitio donde se hace el informe, digamos, más completo, todo de una vez y con una apariencia un poco más bonita. Luego tendríamos el registro de eventos, que bueno, aquí no hay muchas opciones, sino simplemente leer el historial de eventos que tiene la central y las únicas opciones que podemos seleccionar son si queremos leer todo el historial o solamente lo correspondiente a una fecha, ¿vale? Desde tal día hacia acá. Y luego una vez que lo estén viendo, pues si lo queremos ver en modo ascendente o descendente, es decir, que lo primero que vemos arriba sea lo más antiguo o que sea lo más moderno. Vamos a traer, por ejemplo, de hoy desde las 12, no creo que haya muchas cosas.
¿De acuerdo? Me aparecen estos eventos. Ascendente o descendente, lo que va a hacer es que le va a dar la vuelta al tiempo. Bueno, si le cambio a descendente, pues ahora tengo que lo de arriba es lo más moderno. Lo último que ha ocurrido es la primera línea. Y luego, una vez que lo tengo, pues puedo guardarlo con diferentes formatos, como HTML, formato de texto o separado por comas. El más útil para mí es el separado por comas, el CSV, porque nos permite exportarlo para luego poderlo abrir con una hoja, como una hoja Excel, y entonces ya podemos hacer filtros, buscar, podemos trabajar un poco, digamos, de una forma más flexible. El historial de eventos, muchas veces cuando estamos localizando una avería nos olvidamos de él. Y es muy interesante porque si estamos buscando una avería es probable que en el historial de eventos tengamos algo de información, que por lo menos que nos dé alguna pista. ¿De acuerdo? Bueno, no es el caso, pero imaginemos que yo he venido a esta instalación porque no transmite a receptora. Y entonces me vengo al historial de eventos y me encuentro que me está poniendo GSM problema SIM. Entonces ya me está dando una pista de que, hombre, a lo mejor no transmite a receptora porque no tengo tarjeta SIM puesta en el módulo, ¿no? Se me ocurre. ¿Vale? Entonces, bueno, es importante siempre, como primera medida, leer el historial de eventos para ver si encontramos algún evento relacionado con la avería que estamos buscando. Bueno, por ejemplo, pues lo mismo, ¿no? Si tengo un problema con un teclado que no funciona y me vengo aquí y me dice no comunica teclado 2. Si ven la línea, no comunica teclado 2. Esto se ha producido antes cuando hemos dado de alta el teclado 2. Como no existía el teclado, pues me genera un evento de problema de comunicación. Bueno, y luego tenemos una opción para actualizar el firmware, que simplemente pues, sería pulsar en actualizar, bueno, elegir la vía de comunicación. Si tenemos IP, siempre va a ser mejor que GPRS. Pulsamos en actualizar y me pide una contraseña que la voy a escribir si la quieren no anotar. Se la repito en voz alta: 97239637777. La repito de nuevo: 97239637777. De todas formas, la voy a enviar a través del chat para que la puedan tener en su pantalla. Bueno, con esto la central se actualizaría a la última versión que tenga disponible. Bueno, hasta aquí, digamos que ya la parte más activa, ¿no?, de la instalación ya la tenemos hecha. Ya hemos puesto la central, nos hemos conectado con ella, hemos configurado los diferentes dispositivos que tengamos, expansores, sirenas, teclados, lo que tengamos conectado a la central, y ahora pues ya podemos empezar a programar. Ahora ya podríamos venirnos al menú de programación, si queremos, empezando de arriba abajo, y ya programar los campos que nos interesen. Está organizado, digamos, con una cierta lógica por temas. Por ejemplo, si buscamos un tiempo, el tiempo de sirena, el tiempo de fallo de alimentación, el tiempo de, no sé, de retardo de sirena, ¿vale? Cualquier tiempo que se nos ocurra, o los tiempos de supervisión de los vías radio, pues todo lo que esté relacionado con tiempo está aquí en el menú Sistema, Tiempos. Repito que es el mismo orden que nos vamos a encontrar en el teclado. Cuando entramos en programación, encontraremos un menú Sistema. Si entramos en el menú de Sistema, el primer menú que vamos a encontrar es el menú de tiempos. Y luego, una vez que entramos en el menú de tiempos, nos encontraremos estos parámetros en el mismo orden. Después tenemos otro menú de controles donde tenemos cosas relacionadas con el armado y el desarmado, más o menos, digamos, ¿no?, para entendernos. Por ejemplo, si queremos hacer un armado rápido, simplemente pulsando el candado, pues arme el sistema sin tener que meter código. Si queremos poder anular zonas, tenemos que marcar permitir anulación. Si queremos que suene la sirena al final del tiempo de salida, pues marcaremos la opción de aviso AD. Bueno, todas esas opciones que estén relacionadas con armado y desarmado las vamos a encontrar aquí en control. Además de control, hay una pestaña de controles avanzados, que aquí la tenemos en este botoncito naranja de abajo, que digamos que son otras funciones, otras opciones más avanzadas que se utilizan menos y por eso están un poco apartadas
para simplificar la programación, pero que también existen, son opciones que están ahí disponibles y que las podemos modificar. Muchas de ellas son opciones que están relacionadas con las normativas de seguridad de diferentes países, por ejemplo, la N50031 que se utiliza en Europa o la DD243 que se utiliza en Reino Unido. ¿Vale? Entonces, todas esas opciones las tendremos aquí. Creo que tenemos alguna pregunta. Revisamos. Esta se me ha debido quedar de atrás. Yo nos preguntaba qué es un módulo COB. Bueno, no es el tema de la formación de hoy, pero simplemente por comentar que el módulo COB es una base donde podemos pinchar el módulo GSM y conectarlo con la central a través del bus. O sea, nos permite tener el módulo GSM alejado de la central para, por ejemplo, pues en un caso en el que la central esté en un sótano o en algún sitio donde no tiene cobertura, pues al poder alejar el módulo GSM de la central, podemos llevarlo a un lugar donde sí tengamos buena cobertura. Es un módulo que se llama COB. O sea, el módulo COB es una base donde pincharíamos el módulo GSM, el mismo que tenemos para poner en la central, pues en vez de utilizarlo conectado a la central, lo conectaríamos al módulo COB y a través del bus lo podríamos llevar alejado de la central. Jaume nos pregunta si la actualización de firmware conserva la configuración. Sí. Nuestras centrales tienen dos, una cuestión muy técnica, pero por comentarlo y que vean hasta qué punto funciona, utilizan dos bancos de memoria. Vamos a llamarle banco 1 y banco 2. Si está trabajando con el banco 1, la actualización se baja al banco 2 y una vez que está terminada y se ha comprobado que está todo correcto, conmutaría del banco 1 al banco 2. Y entonces el banco 1 quedaría libre para la próxima vez. Si en la actualización hubiese algún fallo, como lo va a detectar, pues en vez de conmutar al banco 2, seguirá trabajando con el banco 1. Con lo cual no habrá ningún cambio ni se perderá nada. Aún así, digamos que esto lo tenemos que tomar como una regla, como una máxima para todos los casos, ¿de acuerdo? Hay algunas versiones, algunas actualizaciones de versión mayor, por ejemplo, para pasar de versión 4 a la versión 5 en la DESIS, o en algunos casos concretos de una versión a otra, sí se pierde programación porque es una actualización mayor. ¿Vale? Pero en general no. Entonces, en cualquier caso, antes de hacer la actualización, el propio software nos aparece un mensaje que nos dice que debemos guardar una copia de seguridad de la programación. Ya digo, tenemos los bancos de memoria, es un proceso seguro, no falla, pero al final estamos actualizando el firmware y digamos que estamos tocando internamente el procesador. Si nos falla la alimentación de la central o la apagamos en un mal momento, pues puede que tengamos un problema. ¿Vale? No es lo habitual, lo normal es que todo vaya perfecto, pero como medida de precaución siempre debemos tener una copia de seguridad antes de empezar a actualizar. Nos pregunta también, para actualizar el firmware tiene que tener línea física conectada a la central de red o GSM. No. A ver, la actualización de firmware se hace, la central se conecta con un servidor de firmware específico. ¿Vale? No es la nube, es un servidor independiente de la nube, ¿vale? Que se utiliza exclusivamente para la actualización. Por tanto, es una conexión IP. Tiene que ser a través de TCP/IP o a través de GPRS. No se puede actualizar ni por GSM ni por RTC. Ni se hace tampoco desde el software. Desde el software podemos iniciar la actualización, pero no le estamos volcando el archivo de actualización desde el software. Simplemente le estamos diciendo a la central que se actualice, que se conecte con el servidor de firmware y se actualice. Ok. Creo que no tenemos más preguntas. Bien, entonces decía que todo lo que tenemos en sistema son opciones generales del sistema. Entonces, bueno, aquí donde vamos a configurar, pues, digamos, toda esta programación que va a hacer que la central funcione de una forma o de otra. Si queremos que suene, como decía, la sirena a la María de San Mar, pues lo tenemos que buscar aquí. También tenemos los controles de comunicación. Si vamos a querer transmitir a central receptora, tenemos que tener habilitada la central receptora. Por ejemplo, la segunda opción que vemos aquí es habilitar el software bidireccional. Si yo deshabilito, guardo y envío esta pantalla, ya no voy a poder conectarme con la central. Tendría que entrar por teclado, habilitar esta opción y entonces ya me dejaría conectar. ¿De acuerdo? O sea, si yo deshabilito eso, estoy deshabilitando
el que la central se pueda conectar con el software bidireccional por ninguna vía, ni por puerto serie, ni por una línea de teléfono, ni por ninguna otra vía. Y lo mismo ocurre con la nube. Si yo deshabilito esta opción, la central jamás se va a conectar con la nube. Así que tenemos que tener habilitadas las comunicaciones que nos interesan. El reloj no es necesario que lo tengamos en cuenta, porque la central cuando se conecta con la nube se sincroniza la hora. Así es que no es necesario utilizar un servidor NTP como podríamos configurar aquí, porque ya se va a actualizar ella sola. Luego tendríamos sonidos del sistema, si queremos que suene la sirena cuando hay un tamper estando armada, desarmada, cuando hay una pérdida de vía radio. Y luego en el caso de que tengamos módulo de voz, pues los diferente volumen que tenemos por los diferentes eventos, ¿no? Por problemas, por timbre, entrada, salida, alarma, pues podemos configurar. Etiquetar las particiones, aquí donde le daríamos nombre, pues, oficina, almacén, planta alta, planta baja, garaje, los típicos que le queramos dar. Bueno, y la última pestaña, que es a la que quería llegar, lo que tenemos es información más técnica de la central, ¿vale? Por ejemplo, el primer campo que nos encontramos son los valores de resistencia de las zonas que tenemos conectadas a la central. En este caso está configurado con doble resistencia de 2K2 más 2K2, que son las resistencias que vienen en la propia central. En la central hay una bolsa con una bolsita con resistencias y con fusibles, algunas cositas, pues los valores que vienen ahí son 2K2 más 2K2. Podríamos configurar diferentes opciones de lo que aparece aquí en este desplegable para reutilizar, mejor dicho, las resistencias que ya tenemos conectadas con los detectores. Imaginamos que estemos actualizando una instalación que teníamos con otra central diferente, ponemos una Basis, ponemos una Proxys Plus y no queremos tener que cambiar todas las resistencias de todos los detectores. Pues simplemente tenemos que averiguar qué resistencias tiene puestas y configurarlas aquí. Si es una de las opciones que tenemos disponibles, perfecto. Y si no es ninguna de estas opciones, tenemos la posibilidad de poner personalizado y entonces escribir aquí abajo el valor de resistencia que tenemos en cada uno de los tres casos. ¿De acuerdo? Además, sabiendo que a la derecha me indica a qué corresponde cada uno. La que se llama RFL es la resistencia que está en serie con el circuito de tamper. La doble RFL es la que está en paralelo con el circuito de alarma. Y la triple RFL es la que está en paralelo con el circuito de anti-masking o problema. ¿De acuerdo? Así que no hay pérdida. Sabemos dónde tenemos que poner cada una de las resistencias y de qué valor tiene que ser cada una. Luego configuraríamos el idioma. Este idioma, bueno, no es el propósito de hoy, pero digamos que las centrales, cuando encendemos por primera vez mediante un DIP switch, el DIP número 2, nos inician un asistente de inicialización que nos permite configurar los primeros parámetros, la fecha, la hora, el idioma, ¿de acuerdo? Entonces, asociado con el idioma, se configura esa plantilla de la que hablábamos al principio, ese 0SP. ¿De acuerdo? Cuando seleccionamos español, se nos configura 0SP. Si seleccionásemos inglés, pues se nos configuraría 0EN. ¿Vale? Así que es importante. Luego esa plantilla la podemos cambiar de forma independiente en el menú del sistema, pero saber que cuando configuramos el idioma nos va a cargar la plantilla de configuración asociada con ese idioma. Luego tenemos la actualización de firmware. Esto no tenemos que cambiarlo. Esto es la dirección del servidor al que se va a estar la central para actualizarse. Es decir, existe un servidor que se llama firmware.riscogroup.com que a través del puerto 80, la central utiliza una conexión digamos, para identificarse, soy una central de tal tipo, allí ISIS, la central que sea, con tal versión, con tal código de país, da sus parámetros y entonces, según esos parámetros, el servidor la va a enviar a un sitio o a otro para que la central lea este archivo, el cmd.txt, que es el que le va a dar las instrucciones de lo que se tiene que descargar. ¿De acuerdo? Así que cada central, dependiendo del tipo de central, la versión, etcétera, pues va a descargar la última versión de firmware que haya disponible para ella. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que simplemente con darle a actualizar vamos a estar seguros de que la central va a coger la versión más actualizada que haya disponible para ella. No tenemos que preocuparnos de si el archivo que teníamos es el último o no es el último. Ya digo que la central se va a actualizar lo último que haya. Si dentro de 2 años volvemos a actualizar, pues la central se volverá a actualizar de nuevo a la última versión que haya para que sea compatible con lo que tiene la central, ¿no? Bueno, la programación de zonas no vamos a detallar mucho detalle porque al final pues una zona es una zona y una sirena es una sirena. Cada central de cada fabricante con sus pequeñas diferencias o sus peculiaridades, pero al final pues más o menos todo es lo mismo, ¿no? Simplemente comentar que cuando entramos en cada opción tenemos una serie de parámetros que tenemos disponibles a la vista. Por ejemplo, pues el nombre de la zona, lo que pone aquí etiqueta, en qué particiones la tenemos, el tipo de zona, si es entrada-salida, si es instantánea. Pero luego además hay otras opciones que no están tan a la vista. Simplemente botón derecho del ratón, parámetros adicionales, y entonces configuramos algunas opciones que son específicas o que son diferentes dependiendo de cómo esté configurada la zona. Si es una zona vía radio, si es una zona cableada, si es una zona de bus, pues los parámetros adicionales serán diferentes. Así es que, bueno, aquí es donde podemos configurar si queremos que esta zona en concreto, la zona 1, pues se pueda hacer armado forzado, si queremos que active la sirena en parcial, bueno, los valores que nos aparezcan en cada caso. ¿Vale? Pero, sobre todo, recordemos que existe esta opción porque a veces se nos olvida y estamos buscando alguna opción que no encontramos en ningún sitio porque está ahí un poco escondida. ¿De acuerdo? Eso nos va a ocurrir en diferentes sitios. Más cosas. Importante. La conexión con la nube. Bueno, como decía al principio, cuando explicábamos los parámetros de conexión, si queremos que la central se conecte con la nube, primero tendremos que darle una conexión o bien TCP/IP o bien GPRS, ¿de acuerdo? Es decir, GPRS tendríamos que configurar el APN y usuario y contraseña que necesite. Si es por TCP/IP, tendríamos que dejarla que se conecte por DHCP, es decir, que la propia red le configure los valores de red, o quitamos la opción de DHCP y configuramos estos valores a mano. Una vez que tenemos la central conectada por red cableada o por red inalámbrica, por GPRS, si queremos ver si es correcto, nos podríamos venir aquí a estado y ver si tenemos algún problema, ¿de acuerdo? Y en este caso, yo aquí rápidamente sabría que no voy a poder utilizar el GPRS porque tengo un problema de SIM. Sin embargo, no me está dando problema con la red IP, así que entiendo que la red IP, en principio, debería funcionar. Podríamos revisar, como decía antes, también el historial de eventos para ver si, pues a lo mejor ahora mismo no tengo un problema de red IP, pero sí que cada poco tiempo pues me está dando un fallo de red, un fallo de calidad de red, un fallo de red de DHCP, ¿no? Así que una vez que me aseguro que tengo que la central se puede conectar a Internet, pues me tendría que venir a la nube. Y entonces en la comunicación de la nube tengo que elegir el canal por el que me quiero conectar, que puede ser principal por IP con respaldo por GPRS, principal GPRS con respaldo IP o solo IP, solo GPRS. Esto va a depender de la versión que tengamos de central. Si es muy antigua no permite respaldo, o si es más moderna sí lo permite, los módulos de comunicación que tengamos, si son multisocket, monosocket. Nos salimos del tema, pero bueno, simplemente por explicar que las 4 opciones que tenemos ahora mismo en pantalla podrían ser solamente 2 si es una central antigua o tenemos módulos monosocket. Entonces, elegimos el canal, escribimos la dirección de la nube, que es riscocloud.com. Puede darse el caso de que queramos trabajar con una nube privada, una receptora que trabaja con sus propios servidores, y entonces tendremos una dirección específica para esa receptora. Esa dirección será la central de monitoreo la que nos la tendrá que facilitar. El puerto tampoco lo cambiamos, siempre va a ser el 33.000. Se puede cambiar aquí en la central, pero si cambiamos no se va a conectar porque en la nube el que utilizamos es el 33.000, así que no tenemos que cambiarlo. Luego tenemos una contraseña que podemos modificar, pero
como todas las contraseñas, solamente la tenemos que modificar si tenemos claro lo que estamos haciendo. Esta contraseña, que de fábrica son 6 mayúsculas, es la que se utiliza para identificarse o para validar la comunicación entre la nube y la central. Es decir, está configurada en la central, aquí en este campo que estamos viendo, y está configurada en la nube cuando damos de alta a la central. Si en uno de los dos sitios hemos puesto una contraseña diferente, la central no se va a conectar con la nube. ¿De acuerdo? Así que es importante, ya digo, medida de precaución con cualquier contraseña. Solamente la tenemos que cambiar si tenemos claro lo que estamos haciendo, porque después, pues, si no lo tenemos claro, vienen los problemas, ¿no? La central no se conecta y no tenemos claro por qué es. Esta contraseña no tiene nada que ver con contraseña de usuario, con contraseña de instalador, nada parecido. Es una contraseña, ya digo, entre la nube y la central. Si tenemos claro dónde cambiarlo en la nube, la podemos cambiar. ¿Vale? Entonces, con esto, simplemente la central ya si la conexión a través de la red cableada o a través de GPRS está funcionando, con esto ya debería poderse conectar con la nube. Y a partir de ahí, esta conexión bidireccional la podríamos hacer también a través de la nube. Si queremos además transmitir a la receptora, tenemos la opción de marcar este campo que tenemos aquí para que transmita a la nube y a la CRA en paralelo, ¿vale? Como respaldo al mismo tiempo, según es lo que nos pone aquí. O si no lo marcamos, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una transmisión a CRA como respaldo de la nube. La nube siempre, para la central, siempre es la receptora primaria. Es decir, todo lo que le ocurra, si está conectada con la nube, se lo va a enviar a la nube. Si esa nube la utilizamos además para recibir eventos en nuestra receptora, hay muchas receptoras que tienen lo que llamamos una nube tenant, y entonces, bueno, pues desde la nube de Risco, riscosla.com, se enviarían los eventos de alarma y los eventos correspondientes hasta la central de monitoreo. Entonces, si ese es el caso, solamente con tener la central conectada con la nube ya va a recibir, los eventos ya se van a recibir en el receptor. Pero podemos además hacer un respaldo pues, a través de línea de teléfono, a través de una llamada directa por GPRS o por TCP/IP, etc. Entonces, si no marcamos la opción, la transmisión a la receptora sería como respaldo de la nube solamente cuando falle, o si marcamos esta opción, se van a enviar los eventos por duplicado. Por un lado a la nube y por otro lado al receptor. ¿Dónde configuramos la receptora? ¿Vale? Repito, esa segunda receptora de respaldo. La nube ya la hemos configurado allí. ¿Vale? Esa segunda receptora de respaldo la configuraríamos aquí. En central receptora tendremos 3 opciones, línea 1, 2, 3, y aquí podemos configurar lo que nos interese. ¿A qué receptora transmite? ¿Cuál es la IP? ¿Vale? El abonado, ¿vale? Lo que conocemos. O si fuese por línea de teléfono, voz, pues podemos decir solo GSM, solo RPC, ¿vale? Y ponemos el número de teléfono al que tiene que llamar. ¿De acuerdo? Bueno, para ir terminando ya, simplemente comentar que ese menú de diagnósticos del que hablábamos antes lo tenemos parecido aquí en el servicio remoto, donde podemos generar un informe de instalador o un informe de usuario. Vamos a darle. Y lo que va a hacer es un chequeo completo de todas las opciones que veíamos en diagnóstico. Va a comprobar la central, va a comprobar los expansores, va a comprobar las zonas de boot, todo lo que tengamos conectado, y con los resultados de ese diagnóstico nos va a generar un informe que podemos imprimir, enviar por correo, etc. Un formato, digamos, en PDF, ¿no? Para entendernos. Entonces, aquí nos va a dar toda la información. Vamos a dejarlo que abra. Aquí está. Nos dice pues el tipo de panel, versión, el número de serie, dirección IP, la MAC del módulo GPRS, cómo está configurada la IP, si está por dinámica o está por IP fija. Bueno, pues un poco toda la información del sistema. Si tenemos puesto un abonado para transmitir a la receptora, pues qué abonado tenemos, el nombre que le hemos dado a la ficha, y luego nos dice también la fecha de instalación. Esta fecha es una fecha, digamos, estimada, por decirlo de alguna forma. Realmente es la fecha en la que hemos creado la ficha. Por lo tanto, en este caso, yo estoy utilizando la ficha que he creado hoy, pues me pone la fecha de instalación hoy. ¿De acuerdo? Que la central es una central que ya estaba funcionando anteriormente. Digamos que
esa fecha la saca del momento en el que se creó la ficha, que vamos a suponer que es el momento en el que se está empezando la instalación. Nos dice también cuándo se está haciendo la inspección, y la fecha y la hora del panel para que podamos comparar. Y luego ya pasa a darnos los datos técnicos. Si tenemos algún problema de alimentación, si tenemos algún problema de batería, tamper de panel, tamper de sirena, pues todo esto nos está diciendo que está ok. Y nos está marcando en color que tenemos un fallo GSM, ¿vale? Ya lo sabíamos, el fallo de SIM. Y por tanto, como resumen de todo el menú del sistema, pues nos dice que tenemos un fallo. ¿Qué fallo? El del GSM. Si nos vamos a la segunda página, nos da la información de las particiones, cuándo se armaron y se desarmaron por última vez. Si tenemos algún equipo vía radio, pues la información del vía radio, cuál es la calibración del ruido del receptor. Si tenemos algún equipo de bus, pues también cuál es su estado. Y luego, una parte muy interesante que es el estado de las zonas. Las zonas nos dice el valor real de resistencia medido en cada zona. ¿Vale? Yo tengo, por ejemplo, la zona 1 que me está midiendo un valor de 4,5. ¿Vale? El resto de las zonas me miden 2K2. En terminación definida me está diciendo cómo está configurada la zona. Yo tengo las zonas configuradas con doble resistencia como 2K2 más 2K2. ¿Qué significa esto? Si mido 4,5 en la zona 1, significa que tengo la zona abierta. Es decir, está midiendo la suma de los dos valores, 2K2 más 2K2, aproximadamente 4,5. ¿Vale? 4,4 realmente, pero bueno. Las tolerancias, etcétera, 4,5. ¿Vale? Y el resto de las zonas, pues me da cerrado. Está viendo solamente el valor de 2K2. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Yo los valores que tengo ahora mismo son normales. Simplemente lo que veo es que la zona 1 está abierta. Pero es normal. O sea, a lo mejor hay alguien delante del detector. Pero si yo aquí viese un valor que no corresponde con los que debe tener, ¿vale? Yo cuando tengo, por ejemplo, con doble resistencia, los únicos valores válidos serían o 2K2 o 4,5. O sea, o una resistencia o las dos. Si veo 0 ohmios o veo infinito o veo 10K, pues son valores raros, son valores que no me deberían dar. Entonces me están indicando que en esa zona tengo un problema. Si fuesen zonas vía radio, pues además me daría la información de la batería, del nivel de señal. Pero sobre todo a mí la columna que más me gusta de aquí es la que pone la última activación. Aquí nos dice la fecha y la hora en la que se activó por última vez esta zona. Así que si estoy haciendo un mantenimiento remoto, yo con esa información puedo saber si la zona funciona o no funciona. Por ejemplo, yo sé que la zona 1 se activó por última vez hoy a las 16:36 hora de España, ¿vale? GMT+1, que es la hora a la que yo he abierto la zona cuando estábamos antes viendo la pantalla de estado. El resto de las zonas hace mucho tiempo que no se activan, por tanto no tengo información. De hecho, no se han activado desde la última vez que encendí la central. Así que no tengo información. Con lo cual, no puedo saber si las zonas funcionan o no. Tendría que contar con alguien para que active las zonas. En una instalación real, si hay movimiento en la instalación, no tiene sentido que no se activen. Así que tendría que pensar que puede haber algún problema con esas zonas y por tanto las tengo que comprobar. Y luego, por último, en la última página, lo que se trae son los últimos 40 eventos. Así que aquí podríamos comprobar que hay algún tipo de problema que no esté ocurriendo ahora mismo, pero que se produce regularmente. Por ejemplo, yo aquí, si me voy hacia abajo al día 2 del 7, pues me encuentro que tuve problemas de conexión y desconexión de la nube. En mi caso, probablemente fuera alguna prueba que estuviese haciendo yo, ¿vale? Pero si es una instalación real, pues habría que comprobar por qué ocurre eso, porque eso no debería pasar, ¿de acuerdo? O si yo me encontrase con que un día tuve un problema de no comunicación con el teclado 2. Si no ha habido cambios en la instalación, nadie ha tocado el cableado, no tiene por qué parecerse un teclado, así que tendríamos que comprobar qué es lo que ocurre para que eso pase. Y luego, una vez que tenemos el informe, dijimos que había dos tipos de informe, el instalador y el de usuario. El informe es el mismo, o sea, las comprobaciones que va a hacer son las mismas. Lo que cambia es la información que da. Al instalador le va a dar toda esta información técnica, ¿vale? Valores de resistencia y valores de tensión, pero si hacemos un informe de usuario, de hecho lo puedo cambiar sobre la marcha, ya no me da esa información, sino simplemente me dice si la batería, como por ejemplo aquí, me dice batería pasa o no pasa. Es decir, la batería está bien o está mal. No me dice si la batería tiene 13,2 voltios o tiene 9,3.
¿De acuerdo? El informe que voy a hacer es el mismo. Y entonces, como decía, bueno, pues ahora puedo imprimir, lo puedo guardar en diferentes formatos, ¿no? En Excel, en PDF o en Word, para guardarlo con el dossier de la instalación o enviarlo al cliente o lo que queramos hacer con él. Bueno, no lo he exportado, así que lo pierdo. Correcto. Simplemente comentar que esta ficha de cliente yo la puedo exportar, puedo hacer una copia de seguridad y la puedo exportar a un archivo BCX. ¿De acuerdo? Yo puedo seleccionar, en este caso, una programación que he llamado webinar, le doy a exportar y me va a preguntar por el formato. ¿Cómo quieres llamarla esta programación? ¿De acuerdo? Como le quiero guardar en una carpeta, le doy un nombre, BCX, y ese archivo yo se lo puedo enviar después a otro compañero, mandarlo por correo o lo que sea, para que él se lo pueda importar. Eso sería para sacar, perdón, para sacar la programación a otro ordenador o poder exportarla todas las plantillas que tenga. Por ejemplo, como hablábamos al principio, para hacer una actualización del software, me hago una exportación de todas las plantillas, por si acaso tuviese algún problema, poderlas recuperar después. O tengo que formatear el ordenador, pues me guardo todas las programaciones. Otra opción que tenemos es hacer una copia de la programación. Yo ahora mismo, según estoy conectado con esta programación que se llama Webinar, estoy online, le puedo decir guardar como, y entonces lo que me va a crear es una copia de esta programación, que le va a llamar Webinar Copy. Me va a guardar esa plantilla de la programación y automáticamente me va a conmutar a esa plantilla nueva. Yo ahora he dejado de trabajar con la ficha que había llamado Webinar y ahora estoy trabajando con una que se llama Webinar Copy. Pero lo más interesante de esto es que además estaba conectado con la central y sigo conectado con ella. Es decir, si yo quisiera hacer algún tipo de prueba, yo quiero probar a configurar una zona o una salida a ver si funciona como yo quiero, o voy a ver por qué me está dando no sé qué problema. Pero no quiero perder la programación que tenía original. Así que lo que hago es que guardo una copia, como me va a conmutar directamente a trabajar con la copia, ya puedo hacer cualquier tipo de prueba, ¿vale? Con esta copia, sabiendo que la programación original no se va a modificar. Bueno, puedo modificar ya lo que quiera en la copia sin afectar a la programación original. Bueno, con esto hemos terminado. Voy a revisar porque creo que había un par de preguntas. Esta ya la vimos, actualización del firmware. Alguien preguntaba cuántas particiones se pueden hacer. Bueno, en este caso estamos viendo como ejemplo la programación del ISIS, pero bueno, pues en ISIS tenemos 4, en Agility tenemos 3, en ProSys Plus tenemos 32. Depende de la central, pues tenemos más o menos particiones. Permitir actualizar el respaldo, hay que tener comunicación muy bueno, la pregunta se sale bastante del objetivo de hoy. Nos preguntaban si la opción de transmitir como respaldo a la nube y a la receptora es necesario tener comunicadores multisocket. Comunicadores multisocket es un comunicador, por ejemplo, un GSM o un módulo IP, que por la misma vía puede transmitir a varios sitios diferentes. Realmente no es necesario tener multisocket. Lo que sí necesitaríamos, si son módulos socket, es decir, módulos de un solo canal, pues necesitaríamos un módulo para transmitir a la nube y otro módulo independiente para transmitir a la receptora. ¿Vale? Pero esto se sabe bastante del objetivo de hoy. Otra pregunta, tenemos números privados. Bueno, esto se sabe bastante también sobre los números privados. Los números privados es una transmisión, digamos, de tercer nivel por detrás de la transmisión a la receptora, que sería para enviar mensajes pues, en SMS o una llamada de teléfono con un módulo de voz a los móviles del propio cliente. Entonces nos preguntan por la tarjeta de cualquier compañía. En principio, sí, la central lo que va a hacer es una llamada de voz si tiene módulo de voz o enviar un SMS. En principio, la compañía, el operador que utilicemos no afecta. Siempre que no sea. Muchas veces utilizamos tarjetas SIM M2M que no tienen canal de voz. No pueden hacer una llamada por GSM. Entonces, en ese caso afectaría, pero no por el operador en sí, sino por el tipo de tarjeta que estamos utilizando. En cualquier caso, ya digo que eso sería más para una formación específica de la central.
Nos preguntan por la copia de programación en la nube. Hay una opción que está prevista, pero todavía no está operativa, que es guardar una copia de la programación en la nube. No, todavía no está. Lo que sí está disponible ya es el poder hacer estos informes de mantenimiento, poderlos hacer de forma automática desde la nube. Podemos programar cuándo queremos que se hagan y cada cuánto tiempo. Seleccionamos a qué paneles queremos aplicar las revisiones y entonces la nube va a conectarse con el panel, va a realizar la revisión y nos va a generar un informe con ellos que haya podido. De forma que todo esto lo va a hacer de forma automática sin tener que recordar cada X tiempo que tenemos que conectarnos con la central, hacer el diagnóstico, etc. Simplemente configuramos unos calendarios, seleccionamos a qué paneles queremos aplicar cada uno de esos calendarios con las pruebas que queramos pasar y nos va a generar un informe que es lo único que tenemos que revisar. ¿Cuál ha tenido problemas, cuál no ha tenido problemas y qué problemas ha tenido? Bueno, pues por mi parte nada más. Nos hemos pasado 15 minutos de la hora prevista. Espero que me lo perdonen y que, bueno, sobre todo me lo van a perdonar si les ha parecido interesante la formación, que espero que sí. Nada más, amigos, muchas gracias. Es el último webinar que hacemos hasta después del verano. Así es que, pues nada, pues espero que pasen ustedes un verano fantástico y espero tenerles de nuevo en otras formaciones a partir de septiembre. Muchas gracias, ha sido un placer y hasta la próxima.